Muchachos, buenos días para todos. Buenos días, profe. Espero ya activo mi cámara y comenzamos. Listo. Bien, muchachos. Entonces, quiero comentarles algo antes de darle paso a las personas que van a hacer su presentación. Nosotros tenemos el segundo parcial. Alejandro, ¿me haces un favor? Profesor, buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Me haces un favor? Ingresa a la plataforma de la universidad, ¿puedes, por favor? Sí, claro que sí. Listo. Vea donde dice segundo parcial, por favor. Sesión 16, segundo parcial, técnica de control de estímulos. Ok. Si te das cuenta, hay una serie de películas allí. Sí, señor. 24 títulos de películas. 24 tipos de películas, exactamente. Ese día, ¿cuándo fue que me dijiste? Ahí no aparece, ¿no? La fecha. No, señor. ¿Qué sesión es? Sesión 16. Ya, espérate, entonces miramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es el 7 de 15, julio, 16. profe, sesión 16. Exactamente, gracias. Sí, el 7 de julio. Y ese día, pues, tenemos presencialidad, ¿no? Ese día tenemos presencialidad casualmente. Me parece genial. Me parece genial. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que ustedes, se los digo de una vez, la idea es de que ustedes escojan una película de esas, no pueden estar repetidas, por eso les pido el favor de que María Fernanda haya como que un listado en el grupo, en el WhatsApp del grupo, en donde ya cada integrante del grupo tenga su película escogida, ¿sí? Entonces, para que no la repitan. Porque ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que ver la película y el día del parcial pues van a hacer una presentación de esa película, así como el caso que yo les mostré ayer, como el caso que yo les mostré ayer. ¿Sí? Ahorita se los comparto nuevamente el caso para que ustedes tengan una idea de cómo podrían ustedes presentar esa película en donde pues hay un motivo de consulta, una historia del problema y unos antecedentes familiares, sociales, hay que colocar lógicamente los datos demográficos, pero eso es lo que tienen que hacer. Y al escoger ustedes la película, entonces ustedes lo que van a hacer es abordar la problemática que aparece allí. Hay una gran cantidad de problemáticas con respecto al comportamiento humano. Entonces, escojan la película y esa película que escogen es la que tienen que presentar a manera de estudio de caso, ¿sí? A manera de estudio de caso. Lógicamente, cuando hablamos nosotros de tratamiento, pues lo que vamos a plantear son supuestos, pues porque no tenemos al frente a la persona o al protagonista en el contexto en donde se está dando esa situación y no le estamos haciendo tratamiento. Pero o sea, en la vida real. Pero sí necesito que haya ese tratamiento simbólico por parte de ustedes, como si esa persona hubiese ido a su consultorio. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. De tal manera que tienen que ver esa película antes, pienso yo, este fin de semana, la que ustedes hayan escogido, y hacer la presentación.
de tal manera de que la podamos trabajar. Yo pensaría que no es necesario que se hagan presentaciones en PowerPoint ni nada por el estilo. Me parece que pueden ustedes hacer como ese manejo de una manera, pues utilizando el tablero, o si ustedes llevan algún tipo de cartelera, no sé. Volvamos un poco al pasado para no utilizar el videobeam, para que no perdamos el tiempo, porque pues todos tienen que pasar y si pues nos ponemos a esperar a que llegue el videobeam, a veces se demoran en atenderlo a uno allá en audiovisuales, entonces eso es engorroso, entonces pues no, vamos a hacerlo de esta manera, ¿sí? O utilizan el tablero o llevan ustedes una cartelera y exponen su caso, ¿sí? Eso es lo que va a ser el parcial, el segundo parcial. Fíjense que es muy práctico, muy dado a que ustedes realmente coloquen el conocimiento ahí en vivo y en directo con respecto a lo que realmente se trabaja en todo este tema de la psicología clínica. Bueno, me hago entender, Estefanía, Laura, Jennifer, Paula, Adrián, Alejandro, me hago entender lo que yo quiero para el próximo miércoles cuando tengamos presencialidad. Sí, Sí, señor. señor profe, claro. Bien. Adriana Meneses, ¿me puedes decir qué fue lo que comprendiste, por favor? Adriana, ¿me escuchas? Adriana Meneses. Profe, sí, pero está como entrecortado, es que no lo entiendo bien. Por eso es de que quiero que todos tengamos claro. Cristian, su merced, ¿me escuchó lo que dije? ¿Alcanzaste a escuchar, cierto, Cristian Méndez? Profe, pues escuché hasta el momento en que nos comentó lo de la película, es la selección que está, que cada uno tiene que tener en cuenta que pues, se puede repetir entre los días que no se repita, No, pero pues, la idea es que ese día, el 7 de julio, tenemos el segundo parcial. Y ahí en la sesión 16, creo que es, Alejandro, acá la tengo. Es la sesión sesión. 16. Sí, señor, sesión 16. Sí, Ok, entonces la sesión 16, ahí aparece pues un listado de películas en donde ustedes van a escoger unas que no se repitan. Necesito que por favor le hagan llegar a María Fernanda la película que ustedes van a o escogieron para que no se repitan, ¿sí? Si se re- bueno, y ese listado tiene que estar ahí en el WhatsApp del grupo para que las personas que ya están repitieron, pues cambien la película, ¿no? Entonces, para que tengan el tiempo de buscarla, de verla y hacer su presentación. Porque eso es el parcial, Cristian. Es el parcial. Entonces, lo que se piensa hacer es de que hagan esa presentación sin manejar videobeam ni nada por el estilo. Simplemente lo que vamos a hacer es pues abordarlo utilizando pues el papel periódico o cartulinas o el tablero, ¿no? Pero pues esa es como la idea. Esa es como la idea. Bueno, entonces eso es lo que quería comentarles. Espero haya quedado claro porque eso pues es el segundo parcial, ¿no? Esa es la idea. No sé si tengan alguna pregunta, Caterine. ¿No? No, profe, todo claro. Jennifer. Profe, y el trabajo que tú nos pides que, bueno, nos vas a dar es como el de ejemplo el que nos mostraste ayer. ¿También toca subirlo a la plataforma? O sea, como el escrito hay que subirlo. Sí, eso sí, gracias por comentarlo, porque eso sí hay que hacerlo, porque yo tengo que tener en la plataforma una evidencia del segundo parcial para poderlo calificar. Entonces, ese trabajo sí lo tienen que subir. Sí lo tienen que subir a la plataforma
pero pues digamos que, pues, que se va a tener en cuenta la presentación que ustedes tienen allá en vivo en el aula el próximo miércoles, cuando tengamos esa presencialidad. Y lógicamente, como les digo, tiene que haber evidencia en la plataforma de lo que ustedes trabajan. Gracias, Jennifer, porque se nos había olvidado decirles eso. Y eso es importante. Vale, profe, gracias. ¿El trabajo se sube el mismo miércoles que se hace la presentación o se sube antes? Yo ahorita miro la plataforma y ahí se darán ustedes cuenta y les mandaré un mensaje al grupo para que sepan si lo suben el miércoles o un día antes. Bueno, por ello les aviso. Por eso les estoy dando, como desde ahorita, pues las indicaciones, las instrucciones para que hagan esa tarea de lo del parcial, para que lo hagan el miércoles entrante. Eso le quería comentar. ¿Quedamos claros entonces con respecto a eso? Profe, una preguntita. Diga, Los que Laura. tienen una condición médica que ahorita no pueden ingresar pues a clases presenciales, Wow. ay, ¿cómo se hace? ¿Y para ese día todavía están en esa condición médica? Sí, profe, a mí me dieron recaídas y pues por lo que yo soy operada del corazón, me dieron más incapacidad. ¿Y cuándo se te vence la incapacidad? Profe, hasta la otra semana me volvieron a dar hartos días. Pues igual yo te envío la incapacidad, eso no, pues por ese lado no hay problema. ¿Hartos días es hasta cuándo, Laura? Dime, ¿Hasta cuándo te dieron la incapacidad exactamente? hasta la próxima semana, más o menos el jueves, creo que queda, jueves, viernes. Mm, Como ellos no la mandan así tampoco por tantos días no la pueden enviar, sino me la van dando cada vez que, o sea, me van llamando porque me tienen en control, porque cuando me dio COVID pues ya yo estaba bien, pero me volvió a dar una recaída y pues también por el problema que yo fui a operar el corazón. ah, Pues de hecho, tengo que saber entonces quiénes son las personas que no van a asistir a la presencialidad, porque pues eso es importante, mm, porque es el día del parcial. Y Profe, discúlpame, sí, dime. soy tan grosera. Espérate, Valentina, que Diego Suárez tiene arriba la mano hace un buen rato. Ya te doy la palabra, Valentina. Solo quiero saber cuándo es el parcial. Es que no escuché Ya. muy bien, profe. Diego, ¿qué quieres comentar, Diego? Profe, lo que pasa es que qué pena también. Hace poco me pude conectar y pues no alcancé a escuchar la actividad. Ah, bueno, chica, la repito entonces. Vale, profe, gracias. Ok. Sí, necesito que primero que todo me digan quiénes son las personas que obviamente por cuestiones de salud no pueden asistir presencialmente, obviamente, ¿no? O sea, digamos que eso sería como una condición especial y particular de que no pueden asistir porque pues, están en los días aislados o porque les dio el COVID. O porque algún familiar está con el COVID y pues, no, lógicamente no pueden salir. Pero Profe, necesito que profe. perdóneme, necesito que me lo digan y me lo sustenten. Me lo sustenten, por favor. Me lo sustenten, porque es que tuve en días pasados una dificultad con un estudiante en la noche, en donde dijo que estaba, pues de que estaba, digámoslo así, como en cuarentena en esos días de aislamiento y resulta que se le vio por la calle y no, o sea, no estaba cumpliendo esa cuarentena. Entonces, pues eso ha sido complicado porque la gente que no es leal, que no es honesta, pues entonces se pone a decir un poco de cosas, pues por lo que está sucediendo. Y es entendible que sí, lógicamente hay unas condiciones de salud que son pues para tener atención y cuidarnos, pero la verdad necesito que me lo sustenten con un requerimiento, una fórmula, una incapacidad,
porque pues no se puede volver a tener este tipo de situaciones en donde dicen una cosa y se encuentran fuera del contexto en donde deberían estar cuidándose y no era que estuvieran en una cita médica, sino que estaba como en una situación más social que cualquier otra cosa. Entonces, por eso quiero que me lo sustenten con fechas, con nombre claro del médico, es decir, que se vea el tiempo que tienen de aislamiento y por qué y por cuánto tiempo para no tener dificultad. Y aún, es decir, y así, pues lógicamente, pues si uno no tiene el derecho de negar esos cuidados porque pues es la salud. Entonces, pues, pero con base en eso, en esa sustentación médica que por favor necesito que me lo hagan llegar. Señorita Stephanie. Stephanie, levantaste la mano. Profe, sí, lo que pasa es que yo directamente no, pero sí tengo mi niño pequeño con antecedentes por una situación pues muy grave que me pasó hace relativamente poquito tiempo con él. Entonces yo por eso no salgo. Y además de eso, pues porque yo vivo con mis dos papás y mi hermano y no puedo exponerme, pues digamos, a ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, pues ahí no sé qué tan viable sea que que los que no podamos asistir, lo hagamos la misma sustentación, pero vía Zoom. Sí, claro, pero necesito que me lo nuevamente digo, Stephanie, para todos, que me lo sustentes con esa, o sea, yo no te crea, lo que pasa es que necesito, de hecho, la universidad está solicitando también de que todas las personas que no están asistiendo a la presencialidad lo digan por qué no están asistiendo, ¿sí? Por lo que, pues, con el caso que yo les cuento y que creo y al parecer no es la única situación que se ha presentado con diferentes profesores, con diferentes estudiantes, en donde los estudiantes dicen una cosa y están haciendo otra. Entonces, por eso, si tú tienes dificultades con la salud de tu hijo, de tu niño, sí, tu hijo. Stephanie, ¿es tu niño? ¿Es tu hijo? Sí, profe, mi hijo, pero Ah, entonces digamos que la situación que tuvimos con él es bastante delicada, bueno, porque era ok. cuando era muy bebé, entonces nos toca tenerle bastantes cuidados. Bueno, ok, entonces envíame ese concepto médico de tu hijo, por favor, Sí, señor, profe. y el cuidado que se requiere, y que yo pueda ver, por favor, la fecha. Una copia de la historia clínica también podría funcionar en este caso. Sí, sí, claro, claro, claro. Listo, profe. Sí, y miramos qué pasa, qué hacemos con las personas que no pueden asistir presencialmente, pues, porque pues, es algo difícil de manejar en ese sentido. ¿Sí? Una pregunta, qué pena, es que yo te puse un mensaje en el chat Sí, porque ya. no he entendido la descripción, entonces, pues si quieres, más bien, perdón, yo te podría mejor escribir por WhatsApp para no interrumpir más la clase. No, ya lo voy a decir, porque la pregunta que tú hiciste es la misma que hizo Diego, y es qué es lo que hay que hacer el miércoles. Y repito entonces para todos. Stephanie, ya puedes bajar la mano, por favor. Entonces, el asunto es de que el miércoles 7 de julio es el segundo parcial. En la sesión 16 del programa hay un listado de películas que deben escoger ustedes una de ellas. Lógicamente no se puede repetir películas, por eso hay una gran cantidad para que no haya nadie que repita. Entonces, van a escoger una película, la van en el caso tuyo, Lady, creería yo que de pronto que te acompañe a alguien a verla y tú a escucharla, ¿sí? Para que hagas tú una presentación, Lady, el miércoles de la película, teniendo como base el caso. Tú estuviste ayer en el caso que yo compartí, Lady. ¿Lo escuchaste, Lady?
Sí. A ver, ¿no? ¿Escuchaste el caso que yo leí ayer, Lady? Entonces, la idea es que se haga esa presentación de la película que ustedes hayan escogido para poder hacer el parcial. Porque eso es el segundo parcial, la presentación de ese caso. Yo ahorita al WhatsApp, al WhatsApp les voy a mandar ese caso que yo leí ayer para que lo tengan como referencia, ¿sí? Para que se guíen con base en ese caso. ¿Me utilizaré? ¿Sí? Es que sí estuve, pero bueno, pues es que, digamos, la verdad, para ser honesta, pues yo escuché la película, la que vi, la que estuvimos trabajando, pero pues sí se me hizo un poquito difícil, pues porque pues no, o sea, no fue, digamos, ahí se presentaba mucho el cuadro tal cual, pero fue un poquito difícil porque pues sí hubo como muchas tramas que no me ayudaron a escribir y pues digamos yo traté de escucharla y entenderla, pero lógicamente hay información que se pierde, entonces digamos en vez de esas películas no se podría buscar otro caso o algo así, digamos en YouTube, que sea más explicado y más descriptivo. No, por eso te decía, Lady, que alguien te acompañara. ¿Tú vives sola, Lady? Pues en teoría a mí no me colaboran porque mi hermana trabaja casi todos los días y mi mami también. Entonces no hay tiempo así como de... Por eso, pero un momento de integración entre tu hermana, tu mamá y tú, este fin de semana que es puente, pueden ver la película, la que ustedes escojan. sí, de pronto sí. Por eso, entonces, mira una película de esas que están en este listado, pídele el favor a algunas de ellas, a tu hermana, para que escojan una, que no esté repetida, la miran, la miras con ellas, la escuchas con ellas, perdón, y entonces ahí ya ellas te pueden orientar con respecto al manejo que debes hacerle en cuanto a ese caso clínico como tal. Por eso digo, Es un caso clínico, ok. no, por eso te digo, o sea, les voy a mandar el caso clínico que les leí ayer, se los voy a, Sí, ya sé cuál es. se los voy a mandar al WhatsApp del grupo para que lo tengan y se guíen a través de él. Pero es la manera que lo puedes hacer, Lady, que no la escuches únicamente tú, sino que la escuches en compañía de tus familiares, es un momento de integración inclusive, y luego pues de pronto la comentan y ya entonces tú ya haces un manejo más profundo desde la psicología, desde el enfoque terapéutico que se pueda dar allí. Y es, digamos, verla, o sea... Desde lo conductual y desde lo que hemos venido hablando. Y es como escucharla y hacer un escrito y sustentarlo acá, o sea, presentarlo como una presentación en diapositivas o solamente... No, vuelvo y digo, en el caso tuyo, tú tendrías que hacer la sustentación pues oral, ¿no? Oral. Y eso es allá en la universidad, ¿no? O sea, Sí, vamos sí. a estar allá en la universidad, entonces pues lo vas a hacer, en el caso tuyo, lo vas a hacer oral. Porque pues tú no podrías manejar ni cartelera ni tablero, creería yo, ¿no? No. Ok, eso es. Diego, ¿dónde anda Diego? Ok, gracias. ¿Listo, Diego? ¿Te quedó claro? Sí, señor profe, gracias. Ok, entonces, por favor, lo inicial que tienen que hacer ustedes es escoger la película, mandarle a María Fernanda, ahora más tarde, no ahorita, sino más tarde, la película que escogieron, para que vean ustedes quiénes se está repitiendo para que la vayan cambiando, por favor. Y si hay problema, pues entonces, pues simplemente María Fernanda me manda esa lista y yo voy asignando. ¿Listo? Sí, señor profe. Listo, ok. Laura Bedoya, Profe, buenos días. ¿dónde anda? Ah, hola, ¿cómo estás, Laura? No te veía. Sí, señor. Bueno, ¿Empiezo, profe? empieza, señorita Laura. Vale.
Pau, ¿me haces el favor? Listo, nene, ahí ya se ve. Sí, ya. Listo, buenos días para todos. En la siguiente exposición les voy a hablar sobre el entrenamiento de un hábito de autocuidado en un caso de autismo infantil. En el presente artículo se hace una serie de consideraciones en torno al autismo infantil, así como de las técnicas que se aplicaron en este caso concreto. Además, se expone en detalle el entrenamiento de un hábito de autocuidado. En este ejemplo, se pone de manifiesto el funcionamiento de las técnicas de moldeado y el encadenamiento. Siguiente. Bueno, para ponerlos en contexto, voy a dar como las definiciones de las dos técnicas utilizadas en este caso, que fueron encadenamiento y el moldeado. Como primera técnica consiste en reforzar cada parte que compone una conducta compleja, esperando que al final el sujeto pueda emitir toda la conducta compleja. Podemos utilizar apoyos como indicaciones verbales o visuales, que le vaya como acordando al sujeto los pasos a realizar para que así puedan ejecutar esa conducta. Y a medida que se avanza, ir retirándoselas hasta que él realice el proceso ya por completo, solo. El moldeado, estableciendo de una conducta final mediante reforzamiento diferencial de conductas similares o próximas a ellas, generalmente. En el moldeamiento se refiere al reforzamiento diferencial o de cambios graduales en la configuración de una conducta o en otras características de la conducta como en frecuencia, duración, latencia o magnitud. Bueno, entonces aquí vamos a ver la descripción del caso. Entonces, el caso es, el sujeto es una niña escolarizada en un colegio de educación especial y que cuenta con 11 años en el momento de iniciar la intervención. Es traída a la consulta por sus padres después de acudir ya a diversos servicios, tanto públicos como privados, donde a ella no le ayudaron. La evaluación inicial se llevó a cabo a través de entrevistas con los padres y observación de la niña, tanto en la consulta como en su propia casa también. Los datos más relevantes fueron los siguientes. Los padres refirieron un desarrollo normal hasta los 2 años y medio, dice la madre. Se detiene el desarrollo lingüístico, también empieza como a perder ella el interés por estar con otras personas. Huye del contacto físico y de las muestras de afecto. Tiene ausencia de lenguaje expresivo, tanto verbal como gestual, y por consiguiente nula comunicación social. Dale. El lenguaje receptivo es limitado, solo entiende estímulos verbales referidos a objetos concretos y cotidianos. Los repertorios básicos, atención, imitación y seguimiento de instrucciones están ausentes también. Existen problemas en el control de esfínteres, enuresis nocturna prevista por la madre mediante el uso de pañales. Diurno también ocasional, ligada como a interrupciones por parte de la madre de la actividad de la niña para llevarla al baño. Ausencia de hábitos de autocuidado, precisando ayuda para todos los repertorios incluidos en esa área. La niña exhibe rabietas ante acciones que compitan con su aislamiento, sucesos que rompan la rutina e intentos de control por parte de los adultos. De acuerdo con los autores que se citaron en el documento, se establece que nos encontramos ante un caso de autismo infantil, al que se asocia un importante retardo en el desarrollo. Dale, bueno, en el programa de intervención. Entonces, partiendo de esta información, se le dibujaron 3 grandes áreas de tratamiento, la cual la primera era entrenamiento en repertorios básicos de atención, imitación y seguimiento de instrucciones. Como segundo era entrenamiento de competencias lingüísticas. Y como tercero, que pues es la técnica de interés para la materia y la que vamos a tomar en la exposición, la que vamos a tratar, entonces, que era entrenamiento en hábitos de autocuidado, que se afrontaron primero las dificultades en el control de los esfínteres con recomendaciones a la madre, llevar periódicamente a la niña al baño, que sin que se supusiera un castigo, ¿no? Se orinaba
pues felicitarla y dejarla jugar con agua, o caso contrario, pues devolverla ya a la situación que ella estuviera haciendo, ya fuera a escuchar música o estuviera jugando, pero nunca como meterle ese miedo o un castigo. Entonces, por lo que respecta de la noche, o sea, lo que le hicieron de recomendación fue quitarle los pañales e irla acostumbrando, como levantándola a orinar durante las noches. En esta misma área se trabajaron otros comportamientos más complejos: lavar las manos, vestirse, desvestirse y comer pues sin ayuda. Pero en este caso lo que vamos a tratar es el control de esfínteres, que ella pueda pues ir al baño y pueda limpiarse solita. Dale. Bueno, entonces vamos con la primera, bueno, en el de entrenamiento de un hábito de autocuidado en el uso del papel higiénico. Entonces, como caso particular, se expone a continuación el entrenamiento en el uso del papel higiénico. Un ejemplo, un ejemplo donde dos potentes técnicas conductuales aparecen complementándose. Entonces, en la evaluación de la niña, primero va al baño, se quita la ropa, se sienta adecuadamente. Una vez que efectúa la deposición, espera ser limpiada por la madre. Se sube la ropa y sale del baño. Si se le indica que use ella el papel, se pone a jugar con él y no responde a ninguna indicación. El objetivo era incrementar la autonomía en el uso del sanitario, además que se limpia adecuadamente con el papel higiénico sola. Dale, Pau. Recuerden que es una niña autista, ¿no? Ojo con eso, acuérdense que es una niña autista y este trabajo es entonces mucho más complejo de llevar a cabo. Si fuera una niña, entre comillas, normal, sin ningún tipo de situación adversa, como la que tiene la niña, pues sería mucho más fácil. Pero no hay que perder de vista que la niña tiene un trastorno con espectro autista. Claro, profe, por eso ahí ya viene a aplicarse como las técnicas de encadenamiento y de moldeado para que ella pueda. Entonces ahí pasaron a aplicar, pues a empezar como con el proceso, a aplicar la técnica del encadenamiento, que fue cuando es solidario con la tarea de aprendizaje sin error, que se le señala como especialmente adecuado para los niños autistas, que empieza como por los pasos que se desglosó la conducta, que estos fueron como primero le empezaron a decir, bueno, cortar el papel, coger el papel, llevar el papel hasta los esfínter anal, limpiarse con papel, tirar el papel al baño después de usarlo. Pero pues ella no pasó ni siquiera del primer paso, que fue cortar el papel. Entonces los resultados fueron, trabajando con esta secuencia comportamental, no se consiguió pasar del primer ítem. El consiguiente análisis conductual que hicieron fue entonces poner de manifiesto que en el primero no se pudo, entonces había como un ausente, pues ya para que ellos querían, que era el cuarto, que era llevar el papel hasta el esfínter y poderse ya limpiar. Pero entonces, como no se pudo, les tocó primero utilizar la técnica, dale, Pau, continúa. La técnica el cuarto, según lo que tú planteas allí, es limpiarse con el papel. Sí, exacto. Y como ella no pasó del primero, que fue cortar, entonces lo que hicieron fue empezar con la aplicación de la técnica moldeado. Entonces empezaron con la técnica moldeado, que fue como primero enseñar a la niña los significados precisos para el entrenamiento, que es limpiar, jugar. Después de la deposición, aplicar una crema convencional en el dorso. O sea, ellos empezaron entonces como como ella la manito que más utilizaba era la derecha, entonces empezaron como aplicándole una crema acá, poniéndole el papel higiénico y indicándole, bueno, pero con forma de juego primero. Entonces vamos a limpiar, vamos a jugar, vamos a jugar limpiando. Entonces ellos iban indicando así el procedimiento a la guía de la niña provista de un trozo de papel higiénico. Entonces así iban avanzando. Luego decían, retiremos progresivamente la ayuda hasta que ella sola sea capaz de seguir la secuencia, ¿sí? Completa. Sucesivamente repetir la cadena, pero depositarle crema en lugares más alejados, como en el antebrazo. Luego también ya pasaron como a la parte de la piernita, hasta llegar ya a la parte de la colita. Y ya pues ya lo hacían ya con más jueguito, ya no le decían vamos a jugar, sino le decían límpiate, límpiate. Entonces ella ya así iba como siguiendo ese proceso. Entonces, seguidamente depositar la crema en la parte baja del muslo derecho para ir poniendo la crema en lugares más altos de la pierna, pero todavía a la vista de la niña, usando como instigación la instrucción de límpiate.
Entonces, luego depositar la crema más cerca del esfínter anal hasta lograr que retire por sí misma la crema depositada en el esfínter. Y esperar a que la niña defecara dándole entonces un trozo de papel y decirle ya simplemente límpiate. Y guiarle la mano, siempre había que guiarle la mano para que ella lo hiciera solita. El entrenamiento de ese último ítem estaba lógicamente sujeto al hecho de que la niña efectuara su deposición y a expensas de la intervención de los padres como coterapeutas, que ellos también entraron ahí bastante a ayudar. Claro. Dale. Entonces, la aplicación se llevó a cabo en el domicilio familiar de la niña y ocupó al... Perdóname, Laura, ¿quieres devolver la anterior diapositiva, por favor? Sí, claro que sí. ¿Quién está manejando? ¿Quién está colaborando, Laura? Paula, profe, mi compañera. Paula. Ah, ok, ya, creo que ahí está. Es que estaba mirando, depositarla en esta parte 1, 2, 3, 4, depositar la crema en la parte alta del glúteo derecho, un lugar no visible por primera vez para la niña. Aquí se prevé nuevamente instigarla y guiarle la mano en los primeros ensayos para posteriormente retirar la ayuda. Depositar la crema como siguiente ítem más cerca al esfínter anal hasta lograr que retire por sí misma la crema depositada en el esfínter. Esperar, como siguiente ítem, esperar que la niña defecara, dándole entonces un trozo de papel, decirle límpiate y guiarle la mano para que lo hiciera. Guiarle la mano, sí. El entrenamiento de este último ítem estaba lógicamente sujeto al hecho de que la niña efectuara su deposición a expensas de la intervención de los padres como terapeuta. Fíjense que yo por eso hacía la referencia a que una de las conductas características que tienen los niños autistas es que ellos no permiten el contacto físico como tal. Eso hace que este tipo de prueba sea un poco compleja, porque pues la niña no permite, o los niños con autismo, hay momentos en que no permiten el contacto físico con base en lo que están diciendo ahí, de que le lleven la mano, guíenle la mano para que genere esos primeros ensayos. Entonces, se tiene que preparar y entrenar muy bien a los papás. Como tú lo decías, Laura, son ellos los coterapeutas porque son los que comparten con la niña y son los que tienen que saber cómo tienen que manejar el comportamiento de ella. Entonces, en ese sentido, pues lo que se espera es de que ellos sepan, y me parece muy interesante lo que tú dijiste al inicio del proceso terapéutico, y es de que los padres muestren una actitud de mucha cordialidad, de mucha tranquilidad, de mucho apoyo, para que la niña no perciba, digamos, malas caras o caras que se asocian a un castigo, sino que por el contrario, que tengan toda la tolerancia, toda la paciencia posible para poder seguir con el proceso, para que la niña no se impacte negativamente. De hecho, si eso lo hiciesen los papás, eso estaría actuando como una variable extraña en el tratamiento que se está manejando. Pero gradualmente, fíjense que el primer paso que comenzaron ellos fue generarle como algo lúdico, ¿sí? Generarle como un acompañamiento a lo que está haciendo la niña, guiándola, y se van haciendo pues como ese moldeado, ¿sí? Que en últimas también, o sea, fíjense de que tienen que utilizarse gran cantidad de técnicas para poder ayudarle en este caso a la niña. Entonces tendríamos que identificar si solamente el encadenamiento no funciona, entonces ¿con qué lo vamos a acompañar? Porque el encadenamiento por sí solo no funcionaría, como tú lo planteabas, Laura, no funcionaría. Pero si lo acompañamos con este estilo de trabajo, de moldeado, seguramente podemos también hacer efectivo el proceso de encadenamiento. Ya pueden seguir, por favor. Gracias, Laura. Paul.
Bueno, entonces la aplicación se llevó a cabo en el domicilio familiar de la niña y ocupó al menos de la mitad de cada una de las 3 sesiones semanales de trabajo con el sujeto durante aproximadamente un mes. No usaron reforzadores materiales, sino que antes el éxito de la tarea le hacían era como bromas y caricias. El resultado del moldeamiento, entonces, inicialmente no se presentó ningún problema especial, dado que la tarea que se proponía era relativamente fácil. En cada nuevo lugar que se depositaba la crema se consideró criterio de éxito. 2 ejecuciones seguidas en el que no fueron precisas las ayudas, las cuales solo fueron precisas las ayudas en el primer ítem, cuando se pasó a depositar la crema en la pierna en el lugar del brazo, cuando la crema estuvo por primera vez del alcance visual de la niña y cuando se pretendió que usara el papel higiénico después de una deposición. En esos fueron los que tuvo un poco de complejo. Entonces, al cabo del mes que ocupó este entrenamiento, la sujeto ya era capaz de ir al baño, defecar y limpiarse siempre y cuando tuviera como esa supervisión de alguna persona. Te pregunto algo. Cuando dicen allí, porque eso es muy importante, no se usaron reforzadores materiales en la parte de arriba de la pantalla, sino que ante el éxito de la tarea se le hacían bromas y caricias, ¿no? Vuelvo al tema de que los niños con autismo no les gusta mucho el contacto físico, ¿sí? Digamos que para poder definir si este tipo de refuerzos como las bromas o las caricias son significativas para el niño, pues eso lo tenemos que evaluar antes de comenzar el tratamiento. O sea, ¿qué es lo que le gustaría a la niña recibir? Si para ella el que se le realice una broma, para ella es algo importante, es algo llamativo, algo que la impacta positivamente, ¿no? Y lo mismo con las caricias. O sea, todo esto paso a paso de todos estos tratamientos tienen que estar muy ligados, tienen que estar muy encadenados y concatenados para poder de que por no tener claro si usamos refuerzos materiales o este tipo de refuerzos, las cosas se bloqueen o la niña se nos eche para atrás en la recuperación que tenga. Entonces, todo esto, el paso a paso, el detalle, como este tipo de refuerzos no materiales, sino más que todo como esos reforzadores como sociales, realmente sean significativos para la niña en este caso. Entonces, porque me parece interesante que se aclare de que pues, no se están utilizando reforzadores materiales como para no generar cierto tipo de dependencia a lo material como tal, sino por el contrario, que sea manejado por esos reforzadores sociales que están planteando allí. Pero vuelvo y digo de que en este caso, tanto el terapeuta como los coterapeutas, que son los padres, sepan que realmente las bromas y las caricias tienden a ser significativas para la niña. Eso se hace un previo análisis para poder llegar a ese punto. Sigan, por favor. Sí, pues de pronto fue que me faltó como resaltar. Lo que pasa es que como el terapeuta vio que ella tenía como tanto acercamiento hacia su madre, entonces quiso como utilizar esa manera, ¿sí? O sea, entonces fue como eso. Por eso. Bueno. Ella sí tenía, era con la mamá, o sea, un acercamiento. Ella permitía el acercamiento de la mamá. Exacto, sí, señor. Importantísimo. Todos esos datos son importantes cuando uno está evaluando y recolectando información en las primeras sesiones con los padres, en este caso. ¿La niña vivía con quién, Laura? Con los papás, con el papá y con la mamá. Ok. Y con la mamá era muy, sí, con ella era la que, entonces pues muy cercana, sí. Entonces, ¿el terapeuta qué decías? Entonces, pues él también lo quiso como utilizar de esa forma, ¿no? Entonces, ya que había tanto acercamiento, entonces, pues era como un poco más fácil con ella. Entonces, aprovechemos eso, claro que sí. Aprovechemos eso, exactamente. Okay. Bueno, y entonces luego de haber pasado por la primera técnica de moldeamiento, entonces pasamos ya a la aplicación de la técnica de encadenamiento. Entonces, al final del entrenamiento anterior, suponía la instauración de los repertorios con los que se pretendía iniciar el encadenamiento. Entonces, se optó
por retomar el procedimiento inicial. Según la niña, debía coger el papel de la mano del adulto, posteriormente tomarlo directamente del rollo. Entonces, para ello se pasó a darle la orden límpiate, teniendo un trozo de papel en la mano, pero sin acercárselo, ¿no? Esperando ya que ella tomara como el papel. Entonces, logrando esto, se le daba la instrucción señalándole ya hacia allá está el rollo de papel, para ir eliminando ya como es progresivamente en la investigación, ¿no? De decirlo, cógelo, bueno, sino ya si le señalaba. Entonces, en esta última parte la llevaron a cabo los padres, siendo eventualmente supervisado el proceso por el autor. Dale, Pau. Entonces, los resultados ya del encadenamiento, ya después de haber pasado por el moldeamiento, porque pues ya queda un poco más fácil. Entonces, en el plazo de 2 semanas se completó ya el entrenamiento. Al terminar el mismo, la niña por sí misma iba ya al baño, realizaba autónomamente todo el proceso. A partir de aquí se establece la supervisión periódica de 2 a 3 días por parte de los padres. Ellos consisten en acudir con ella al baño, darle instrucciones de forma que se remarcaran los pasos del entrenamiento, corregir como los posibles errores y dispensarle siempre las felicitaciones y su reconocimiento. Listo. Y como conclusiones, entonces, las dos técnicas que se ilustran, aunque al principio resultan ser complementarias una de la otra, en el encadenamiento es preciso como moldear aquellos eslabones que no están presentes en el repertorio del sujeto, ¿sí? Y en el encadenamiento aparece como una forma de disponer al sujeto en condiciones de que obtenga un autorrefuerzo, porque eso es un autorrefuerzo. Y el moldeamiento como un proceder válido en la medida en que si instalen una cadena orientada a un fin conductual. Entonces siempre va uno de la mano con el otro. Sí, Y muchas gracias. esa parte del autorrefuerzo, ¿cómo lo manejarían con la niña con espectro autista? Esa parte del autorrefuerzo. Pues, profe, como pues ella, inicialmente iban a empezar, era como con el encadenamiento, ¿sí? Y como no, pues como vieron que ya no pasaba como del primer ítem, que era como cortar papel, entonces pues, y limpiarse, entonces pasaron fue como o sea, ya después de que hicieron todo ese proceso de moldeamiento, pues ya como el encadenamiento ya es más, de pronto como algo más avanzado, entonces ya se lo reforzaron, ¿sí? O sea, ya lo reforzaban, era con el encadenamiento, ya que ella ya sabía como los pasitos, ya le habían moldeado el paso a paso, que era lo que debía hacer. Pero eso, ¿y el autorrefuerzo dónde está? Acuérdense que el autorrefuerzo es lo que yo hago para obtener satisfacción plena, plenitud, placer. El autorrefuerzo, ¿cómo sabemos de que la niña está utilizando un autorrefuerzo? Porque es que eso fue lo que concluiste, se manejaba el autorrefuerzo. Con las felicitaciones, No, no porque el autorrefuerzo es mío, no viene de otra parte. O sea, inicialmente se habla de que la mamá la felicita, el papá la abraza, o al contrario, se le da esos abrazos, porque ustedes manejaron, o en el caso, se manejó refuerzos sociales como el afecto, la sonrisa, la broma, ¿sí? Entonces, digamos que eso se plantea como un refuerzo eh, que viene de su contexto, del contexto de la niña, y ese refuerzo viene de los papás, o de los hermanos, o del terapeuta, ¿no? Pero viene de fuera, pero ¿cómo se estaría viendo? Profe, pues no sé si esté mal, pues lo que yo entendí en la lectura, no era lo que decía ahí a lo último, que pues 2, 3 días, ellos siempre estaban ahí como atentos, como siguiéndole, ¿sí? A que no de pronto no fuera hacia atrás, sino como ir recordándole, estando ahí pendiente 2, 3 veces a la semana, decirle pues lo que explicaba como en la última diapositiva, eso fue lo que yo entendí más de autorrefuerzo. No sé si yo lo que pienso es de que la familia, los cercanos a la niña, de pronto observaban una conducta favorable en cuanto a la niña se sentía pues contenta, asumía una actitud bonita, se sentía como que logró algo. Supongo yo que eso lo estaban manejando como el autorrefuerzo, ¿no? Como que la niña
al haber tenido la conducta de autocuidado en su higiene corporal, pues la niña pues como que se sentía supremamente motivada. Digamos, ¿cómo yo percibo que la niña está motivada? Pues por sus conductas, sus actitudes, sus expresiones, y de cierta manera eso actuaría como autorrefuerzo, ¿sí? Y que puede ir de la mano, sí, lógicamente, con el refuerzo externo que viene de los papás o de otras personas, para que ella sepa que el sentirse bien, el sentirse contenta, el sentirse motivada, también genera pues como esa respuesta positiva a los padres, en donde le aplauden, en donde le sonríen también. Entonces hay un refuerzo interno o un autorrefuerzo, y también hay este refuerzo que viene de afuera, que ve que ella ve a los padres que también están contentos, que también le sonríen, que también le hacen fiesta, aplaudiéndola, lógicamente, pues no como tan literalmente la fiesta, pero que sí hay ese reconocimiento. Entonces pienso yo que al observar el comportamiento de la niña, porque pues nosotros partimos de una línea base, y esa línea base antes del tratamiento es de que la niña era apática, era prácticamente fría, era totalmente, era poco expresiva, ¿sí? De hecho, en las conductas que tú mostraste, Laura, pues la niña tenía todos esos componentes del espectro autista, pero con todo esto que se le trabajó, seguramente ella mejoró muchísimo eso. Entonces, todos esos cambios, partiendo de esa línea base, nos quiso o nos mostró de que sí hubo un cambio, de que sí hubo una recuperación, hubo mejora en el comportamiento de la niña, y todo eso se percibió y se vivió en el contexto familiar. Stephanie, ¿qué quieres comentar? Profe, a mí me llama, o sea, me llama la atención en esta técnica porque, digamos, en el documento que había atrás que se llama técnicas operantes, también las mencionan, ¿no? Pero esta vez las mencionan como una forma de restablecimiento de la conducta. Entonces, digamos que en los días que estábamos viendo como la película de los días, tenemos que hablar de Kevin y teniendo en cuenta el comportamiento que tenía, estas dos técnicas se pueden utilizar, o sea, la de encadenamiento sí, pero digamos que a mí me llama la atención en saber cómo si se puede acompañar de otra técnica. Pues claro, o sea, de hecho, se supone que la habilidad clínica del terapeuta, del profesional de psicología, debe acudir a una gran cantidad de procedimientos terapéuticos que realmente le permitan la ayuda al paciente. O sea, si yo veo, así como nos lo mostró este caso, Laura, si yo veo que únicamente el encadenamiento no se puede emplear, entonces yo voy a tratar de manejar otro, y luego sí empleo el encadenamiento. Entonces, está en mi criterio profesional en decidir, en definir qué tipo de proceso terapéutico es el que más se acompaña para mejorar la calidad de vida del paciente, y cómo lo voy a emplear. O sea, no podría yo dejar de actuar sabiendo que que estoy empleando no me funciona, pero bueno, si no me funciona, entonces hagamos o tratemos de hacer otro que realmente me saque adelante el caso que tengo con mi paciente. Entonces, esa estrategia profesional es inclusive el manejo de la ética profesional, para que yo no saque desmotivado a mi paciente del consultorio, sino por el contrario, así como se trabajó en este caso, que se pidió el apoyo de los papás, que de hecho tenían que estar ahí latentes, ahí y muy atentos y prestos para ayudar en el tratamiento, porque pues son ellos los que viven con la niña todos los días en su contexto familiar, en su hábitat. Entonces, pues realmente eso es lo que uno podría decir como terapeuta: hagamos esto o hagamos esto con esto, empleemos estas dos técnicas, y no para ver qué funciona, no. Por eso yo explicaba de que antes de comenzar yo tengo que hacer ese análisis funcional de la conducta para decidir qué tratamiento o qué posibles tratamientos yo voy a emplear.
Y si ya no tengo claro, les aseguro que todo fluye de una manera muy fácil. Estefania. Sí, profe, gracias. Eso Bueno, era. ok. Espérate que aquí comentaron algo. ¿A qué te refieres, Jennifer, con los gestos del niño? No, pues lo que tú decías que cuál es el autorrefuerzo, pues era como la conducta que el niño manifestaba al momento de sentir satisfacción, pues por haber logrado algo, ¿no? Ujú. Ok, mira que estábamos conectados tú y yo, Jennifer, porque realmente pues son los gestos que el niño tiene, o uno supone, y eso creo que es así, uno supone que cuando uno tiene una expresión de satisfacción, de alegría, algo emocionalmente positivo, pues supongo yo que las facciones de mi rostro son coherentes con eso, ¿no? Yo no voy a hacer cara de espanto cuando algo bonito me pasó, ¿no? Debe ser coherente lo que yo hago en mi expresión facial con lo que yo estoy viviendo en mi contexto. Entonces, sí, lógicamente, podríamos pensar de que la niña se está sintiendo muy contenta y en cierta manera eso es un refuerzo para ella misma y de hecho también para los padres. Es un refuerzo que ellos reciben externo porque ven feliz a la niña y eso los motiva. Eso es un ciclo con respecto a cómo se están presentando todo ese tipo de conductas positivas, de premios, de resultados positivos, y que si lógicamente eso se sigue manteniendo, pues la niña no va a tener problemas de tener conductas de autocuidado. Y lo cierto es de que eso, pienso yo que no la afecta, mejor dicho, no la distancia más bien de su contexto familiar. Es decir, si es una niña autista, la niña autista lo que hace, o los niños autistas lo que hacen es salirse de esos afectos porque no saben. O sea, una de las cosas características del comportamiento autista es de que no son nada expresivos. Yo tuve la oportunidad de trabajar ya hace muchos años con un instituto de niños con este tipo de especialidades. Y ahí trabajaba yo con niños autistas, con retraso mental, con síndrome de Down, con parálisis cerebral. Y eso fue un aprendizaje enorme. O sea, trabajar con esta población es grandioso, es supremamente grandioso. Es genial porque uno ve cómo van evolucionando los pequeños. Pero también o sea, es cuando uno dice, bueno, me estoy ganando bien el sueldo acá, porque realmente es algo que lo pone a sudar a uno bastante porque son niños muchas veces que son impredecibles. Ustedes saben de que los niños autistas tienen conductas autolesivas y las conductas autolesivas de ellos son bastante fuertes. Es decir, de sacarse pedazos de piel, de pellizcarse, de morderse cuando le invaden su espacio personal, ¿no? Entonces, trabajar con ellos fue un reto que uno lo asume, que uno lo trabaja con mucho compromiso y se ven todos esos casos y ve uno la evolución de ellos. Pero, pues lógicamente, yo solo no podía. Entonces, algo que me quedó muy claro en esa experiencia con este instituto para seres especiales, es que los padres muchas veces, y yo me puse en la tarea y lo quise hacer, para saber cómo era la conducta de los papás de esos niños que tenían dificultades en su comportamiento y era a nivel neurológico también. Normalmente yo entraba a las 8 de la mañana, pero pues los niños llegaban antes, pero entonces yo quise madrugar más para mirar cuál era la actitud de los papás al dejar los niños allá en el instituto, ¿no?
Entonces uno se daba cuenta cómo los papás llegaban muy temprano y dejaban a los niños allá, niños o niñas, los dejaban allá. Y como lo puedo asemejar como cuando alguien está cargando un bulto de cualquier cosa que es supremamente pesado y lo descargo ahí donde tenía que descargarlo y me libero de esa carga, me libero de esa presión, ¿no? Como que ya, wow, dejé esa carga, hablando del bulto de lo que sea, ¿no? Entonces se veían de que ellos sentían como ese alivio porque dejaban a los niños allá. Y me puse también en la tarea de quedarme hasta el momento en que ellos tenían que volver por los niños, ¿sí? Porque hagan de cuenta que es como un jardín, ¿no? Que dejan a los niños allá y los recogen a eso de las 5 o 6 de la tarde. Entonces me quise quedar para mirar a ver cuál era la actitud de los papás. Igual fue muy evidente que los papás asumían una conducta como, otra vez, carambas. Realmente se les veía el agotamiento, se les veía como el desespero, se les veía inclusive como un sentimiento de culpa. Ellos se sentían culpables o pueden sentir que hay culpabilidad del por qué el niño es así o la niña es así. Entonces hay una carga emocional fuerte en eso. Y eso lo hice yo pues precisamente para poder diseñar un taller para padres, precisamente para el manejo de la afectividad, para el reconocimiento de lo afectivo, para alivianar un poco, para minimizar un poco la culpa que pueden ellos sentir. Y se diseñó un taller precisamente para ellos. Le pedí el favor a mis compañeras de trabajo que una era terapeuta ocupacional, otra era terapia del lenguaje, una médico, una pediatra. Hicimos ese taller precisamente porque lo vi como necesario, porque hay que trabajar con los papás, porque si el papá no asume una actitud de cambio, no asume un compromiso realmente válido, libre de tensión y de culpabilidad o de rechazo, pues los niños lo perciben. Y muchas veces los niños perciben eso y se encierran más en su mundo y se convierten en personas mucho más agresivas o niños mucho más agresivos, menos expresivos, menos comunicativos. Y lo más grave, pues que se siguen autolesionando. Y luego, después de ese taller que se hizo, que se logró fue un impacto pues bastante favorable, fue algo interesantísimo, pues los padres empezaron a cambiar un poco la actitud hacia los hijos y los hijos también empezaron a cambiar, los niños con autismo sobre todo, ¿sí? Empezaron a generar respuestas mucho más funcionales, mucho más adaptativas y eso se notó. Entonces, realmente uno tiene que tener claro de que pues uno no se las sabe todas y qué bueno que uno no se las sepa todas y que uno tiene que buscar siempre el apoyo de las personas más cercanas o de las personas que de pronto pueden estar allí y que son un agente valiosísimo para el proceso terapéutico y que las cosas van a cambiar para los pacientes. Sí, Lady, ¿qué quieres comentar? Pues digamos, yo que lo viví desde pequeña, eso es muy cierto, pero digamos, pues es que yo sí que cuando yo empecé con mis procesos, y pues como todo niño y como todo ser humano, pues cuando uno ya empezaba a ver como que me estaban exigiendo más ciertas cosas, como digamos, a mí me llenaban la cuchara cuando yo empecé pues a aprender a comer. Entonces, pues la persona que me apoyaba, que me la pagaba en particular, pues como me estaba enseñando el proceso, dijo un día, no le tienen más la cuchara, a ver cómo va a ser, ¿sí? Entonces, bueno, digamos cuando uno empieza a ver esa exigencia, a uno como que no le gusta, como que siente culpabilidad. Y muchas veces uno percibe, o pues no sé si de pronto las mujeres, nosotras las mujeres o en general, uno percibe como más acercamiento en esos procesos, digamos que en la madre que en el padre, pues no queriendo decir que el padre no es eso,
Pero digamos del proceso como en caso de la cuchara, del vestido, del aprendizaje del código de Siempre, escritura, se observa más siempre, como de la... Lady, siempre va a haber personas que se acercan más o se acercan menos, sea el papá o sea la mamá. Acá no hay alguna especialidad con respecto a que sea la mamá la única o que sea el papá el único. Digamos que hay tanto padres como madres que no tienen las estrategias o que no tienen la tolerancia, que no tienen la paciencia para poder acercarse a los pequeños. Y eso lo perciben ellos de una manera muy fácil, los pequeños lo perciben de una manera muy fácil y eso los va a bloquear. Y todos los procesos de aprendizaje van a ser o más fácil o más difíciles dependiendo de su contexto familiar. Porque si ambos padres son totalmente evasivos, ambos padres son totalmente castigadores, pues mucho más complicado. O por el contrario, si ambos padres son supremamente sobreprotectores, pues también va a ser como complicado. Entonces la idea es de que se les prepare, se les entrene a los padres a que tengan esa posibilidad de ayudar a sus hijos y que no los vean como personas al 100% dependientes, sino que ellos tengan la posibilidad de reconocer que los niños y los mismos niños reconozcan de que pueden hacer cosas por ellos mismos. Y Listo. claro, y por ejemplo, digamos en el caso de eso. Perdóname, Lady, perdóname, es que ya se nos va a acabar el tiempo. Ah, perdón. Mónica, seguimos, no, perdón, seguimos contigo, Catherine Gómez, por favor. ¿Será que podrían, por favor, diapositivas a ver si se pueden convertir en voz? ¿Me haces el favor? Catherine, Sí, profe, ya comparto. ¿dónde anda que no la veo? Ya. Creo que tengo mi internet súper malo. No sé si me escuchas bien. Sí, te escucho bien, pero está como pausándose tu señal, porque hay momentos que te quedas quieta y estás hablando. Bueno, ok, vamos a ver el caso tuyo, Catherine. ¿Ya ves la presentación? Sí, señorita. Vale, entonces. Bueno, yo les voy a buenos días para todos. Yo les voy a hablar sobre la técnica de adquisición o mantenimiento de conductas, en este caso el moldeamiento en el TEA, en el trastorno del espectro autista. Bueno, quisiera pues comenzar dando pues una definición rápida de qué es el moldeamiento. Ya lo hemos venido hablando en clases, el establecimiento de una conducta final, una conducta que la persona no posee o que raramente emite en su repertorio conductual, mediante el reforzamiento diferencial de conductas cada vez más similares o próximas a ella. El profesor una vez en clase nos ponía el ejemplo del chico que le temía hablar en público. Entonces, como mediante el reforzamiento diferencial de conductas como participar o levantar la mano en clase, tener una intervención más extensa, se podía reforzar y llegar a la conducta final, que en este caso era superar el miedo a hablar en público y hacerlo, hablar en público. También quisiera de pronto contextualizar un poco qué es el autismo. Lo hemos venido trabajando en diferentes materias, en psicopatología lo tocamos, sabemos dónde se ubica en cada uno de los manuales. En el último manual, en el DSM-5, pues este se encuentra dentro de los trastornos del espectro autista. En este caso, el trastorno autista es un trastorno neuropsicológico de curso continuado y asociado frecuentemente a retraso mental, con un inicio anterior a los 3 años de edad, que se manifiesta pues con una alteración cualitativa de la interacción social, de la comunicación y patrones comportamentales pues restringidos, repetitivos o estereotipados o autoagresivos, como lo explicaba el profesor anteriormente frente a su experiencia laboral. Bueno, en este caso, en el artículo guía para esta exposición, se presentaba pues una intervención psicoactiva con una técnica asistida con animales. Más específicamente era una intervención asistida con caballos.
Quisiera pues contextualizar un poco este tipo de herramientas terapéuticas. Es un tipo de terapia asistida con animales. Se considera un tratamiento de rehabilitación que puede ser aplicado de forma individual o grupal, en el cual pues se utiliza un animal como instrumento terapéutico para producir pues las mejoras en el funcionamiento, bien sea físico, emocional, social, cognitivo, conductual de los seres humanos. En el caso clínico, en el documento guía de la exposición como tal, se presentaban 3 casos clínicos en los cuales se utilizaban pues diferentes técnicas operantes o conductuales que hemos venido hablando a lo largo de las clases. Entre ellas estaban pues técnicas de instigación como las instrucciones, la guía, y otras técnicas para la instauración de nuevos conductos, el mantenimiento de conductas, pues, como el moldeamiento, el desvanecimiento, el reforzamiento positivo. Pero en este caso, en el tercer caso clínico del documento, se trataba específicamente de la técnica de la cual pues estoy exponiendo, en la cual me voy a centrar. Por lo tanto, voy a centrarme en el tercer caso clínico. Este caso tenía 2 objetivos. El primer objetivo de evaluación era estudiar la relación entre la intervención psicoeducativa asistida con caballos para seguir instrucciones y adquirir nuevos conceptos y conductas. Y el objeto de intervención pues era aumentar la capacidad de seguir instrucciones y facilitar la adquisición de nuevas conductas y conceptos a través de la voluntad autónoma del equino y de la voluntad autónoma pues del caballo. Cabe contextualizar que esto se realizó pues en un instituto de equitación que se especializaba en tratar a pacientes con autismo con esta terapia que pues les expliqué anteriormente, intervención asistida pues, con animales. La paciente o el sujeto pues de caso clínico de que les vengo a explicar era una joven de 21 años cuyas sesiones tenían una duración de 45 minutos, asistía a un colegio especial para autismo y sus terapias eran pues complementadas con tratamiento farmacológico. Textualmente pues se describe allí que la paciente pues, el sujeto presentaba una buena comprensión y expresión verbal, que es para, digamos, el establecimiento del programa de moldeamiento es esencial identificar este tipo de características en el sujeto, pues debido a que nos permite, como nuestra compañera Sol, creo en la clase anterior, determinar esa línea de base para mirar y comparar si, digamos, en este caso la intervención en el moldeamiento, pues, ha tenido o se han logrado los resultados que se esperan. Entonces, el tener presente la buena comprensión y expresión verbal del sujeto, digamos, la capacidad de seguimiento de órdenes, la capacidad de aprendizaje, de adquirir nuevos conceptos, pues es importante en este caso. Se utilizaron 2 instrumentos específicamente, que fueron unas hojas de registro conductual y un cuestionario de aprobación para padres. En las hojas de registro conductual, pues lo que se buscaba era, en ellas estaban ubicadas las instrucciones y lo que se buscaba era pues registrar el número de aciertos y fallos en la realización pues de las instrucciones y el número de aciertos y fallos que se obtenía tras la pregunta que se le realizaba pues al sujeto durante la ejecución de la respuesta motora. Ya les voy a explicar más específicamente esa parte. Y el cuestionario de aprobación para padres, pues este estaba basado en los efectos positivos de la terapia ecuestre, en este caso de la terapia que les expliqué anteriormente, asistida con el caballo, a través de la presentación pues de una serie de afirmaciones sobre la misma terapia y los cambios que pues los padres pudieran observar en su hija. En el procedimiento como tal del caso clínico, la conducta objetivo que se buscaba pues lograr a través de la técnica del moldeamiento era realizar una diagonal. Y la respuesta verbal asociada a objetivo que se buscaba obtener era la palabra diagonal como tal. Pues las técnicas que se utilizaron fue el moldeamiento, el desvanecimiento y el reforzamiento positivo, pero en este caso me voy a centrar en el moldeamiento. En primer lugar, con la técnica de moldeamiento se aplicaron una serie de ayudas instigadores tanto verbales como las instrucciones, instigadores ambientales tanto como la guía física, pues para facilitar la aparición de las respuestas conductuales o la aparición, digamos, de las subconductas que nos permitían aproximarnos a
conducta final deseada, en este caso, realizar una diagonal. En el texto nos contextualizan en el procedimiento, el número de instrucciones eran 8 instrucciones y se llevaron a cabo en 4 sesiones. Estas 4 sesiones, digamos que se dividieron, voy a adelantarme un momento aquí a esto, digamos que eran 4 sesiones, no sé si lo están viendo, digamos, ¿están viendo La gráfica. la gráfica? ¿Sí? Sí. Vale, gracias. Se dividieron en 4 instrucciones, ¿sí? 4 sesiones, perdón. Cada sesión se divide en 2. ¿Por qué, digamos, se dividieron de esta manera? ¿Por qué el programa, digamos, de moldeamiento se dividió de esta manera? ¿Y por qué las instrucciones se dividieron de a 4 en cada sesión? Porque, como anteriormente les mencionaba, la paciente tenía una dificultad, bueno, yo no se los mencioné, pero en la diapositiva aquí dice que la paciente tenía una dificultad en la regulación del habla. En este caso eran ecolalia, era una ecolalia que se presentaba cuando, digamos, la paciente estaba muy expuesta a una sobrecarga cognitiva. Entonces, se optó por realizar el programa de moldeamiento de esta manera para, pues, minimizar esa sobrecarga cognitiva o esa saturación de instrucciones, pues, para evitar precisamente la ecolalia. Entonces, las instrucciones que se le daban a la paciente, como lo dice la técnica de moldeamiento, iban primero guiadas por instigadores tanto ambientales como verbales. Entonces, en este caso, iban dándose instrucciones muy detalladas, muy específicas, acompañadas de, pues, la ayuda, tanto del instigador verbal como el instigador ambiental, o sea, instrucción y guía física, y paulatinamente se iban menguando, pues, estas ayudas, y la paciente iba adquiriendo la conducta, en este caso, realizar una diagonal. Textualmente pedía a la paciente, pues, que debía dirigirse desde el punto A hasta el punto B, mediante el seguimiento de la cuerda roja hasta realizar la diagonal. En este caso podemos mirar que el instigador verbal, en este caso la instrucción, está muy detallado y estaba acompañado en las primeras instrucciones del instigador ambiental, la guía física, o sea, la cuerda que trazaba la diagonal. Se puede evidenciar aquí en las primeras sesiones que la paciente presenta, digamos, algunos errores, aún con el, pues, digamos, con el acompañamiento de los instigadores, tanto verbales como ambientales, pero pues se podría decir que es normal, en tanto que hasta ahora se le está tratando de moldear, pues, la conducta que se desea. Pero si ustedes pueden observar, a medida que se va, digamos, avanzando y que se van, digamos, disminuyendo las ayudas, la paciente va respondiendo de manera asertiva a las instrucciones, a la interiorización de las acciones y a la asociación de las mismas instrucciones. Tanto así que, digamos, en la tercera sesión, creo que es esta, sí, la tercera sesión, estas dos que están aquí, es la tercera sesión, la paciente logra realizar la conducta deseada de manera, pues, 100%, con 100% de asertividad, sin ningún instigador ni verbal ni ambiental. Entonces, se logra también la efectividad de la técnica utilizada en este caso. Respecto en el moldeamiento se busca, pues, como les venía diciendo, el reforzamiento diferencial o discriminativo de conductas asociadas similares que nos permitan llegar a esa conducta que busca, ¿no? En este caso, digamos que la palabra o el estímulo que se buscaba que asociara, perdón, no el estímulo, sino la conducta verbal que se buscaba que asociara a la paciente era la palabra como tal diagonal, que en este caso pues servía para, digamos, reforzar esa conducta deseada y darle como más
no sé cómo decirlo. Presencialidad. Eso, profe, gracias. Presencialidad. Que ella pudiera asociarla. Incluso ya al final del texto nos mencionaban que después de que se haya instaurado de manera correcta pues esta técnica de moldeamiento, que la paciente tenga pues súper bien introyectada la conducta que se buscó pues, obtener, la conducta objetivo. Lo único que se hacía era después hacer un reforzamiento continuo y para pues digamos establecerla como tal, y por último el reforzamiento que se daba era intermitente. Cabe resaltar que pues como este condicionamiento es operante. ¿Por qué? Porque inicialmente en las 2 primeras sesiones, que son estas 4 de acá, a la paciente no se le tenían estímulos discriminativos, simplemente las órdenes eran ir de un punto a otro punto, pero en las 2 últimas sesiones a la paciente se le añade un estímulo discriminativo, en este caso, que es un punto más en la diagonal. Entonces ya la paciente no tenía que ir de A a B, sino de A a C. Entonces, por lo tanto, se vuelve operante, ¿no? También es importante tener en cuenta cómo se logra de pronto esa asociación verbal de la palabra diagonal, y era que mientras se le daba la instrucción a la paciente, al sujeto, y este estaba realizando pues la respuesta motora, en ese preciso momento se le preguntaba verbalmente, ¿qué estás haciendo? A lo que ella debía responder diagonal o asociarlo con lo que estaba haciendo realmente. De esta manera se lograba darle más presencialidad a la conducta, como les venía diciendo. Pues al final, no copié las conclusiones, pero la conclusión final fue que pues la técnica de moldeamiento, en este caso fue asertiva, debido a que pues se contaba con una línea de base sólida, que era pues que la paciente tenía ya dentro de su repertorio conductual ciertas subconductas que les permitieron a ellos simplemente mantener esa conducta de seguir instrucciones y añadir una conducta más mediante esa habilidad ya expuesta, como lo era realizar una diagonal. Realmente pues no logré identificar de pronto los reforzadores, pero creo que los reforzadores esencialmente estaban en el equino, en el caballo, y ellos decían en el texto, ahí explícitamente decían que el reforzamiento positivo era la palabra bien, como cada que ella terminaba digamos una instrucción de manera asertiva, se le reforzaba con un bien. Eso es todo. Ok. No sé. Eso fue un paso a paso, ¿no, Caterina? Sí, bueno, se me olvidó decirles, el moldeamiento también se conoce como aproximaciones sucesivas, son paso a paso, que se le van presentando al sujeto para lograr obtener una conducta deseada. En este caso, pues es súper importante que las conductas que se vayan, o las conductas que se vayan a escoger, pues sean compatibles, ¿no?, con la conducta que se quiere obtener. Porque pues en este caso, si yo refuerzo una conducta que no es compatible, es muy probable que genere confusión y que el proceso no sea efectivo, no sea eficaz. Ok. Vale, profe. Listo, gracias. Profe, yo pues, no, pues yo tenía un video, pero no creo sé que si lo lo puedo. alcancemos a ver. Vale, Esperemos a ver, vale, profe. Caterina, gracias. Vale. Tenlo ahí, a ver si de pronto alcanzamos, porque vamos a continuar Vale. con María Fernanda.
Sí, profe, sí, señor. Comparto, la voy a compartir. Por favor, gracias. Ahí ya se está viendo las diapositivas. Sí, señorita, sí. Bueno, entonces, para comenzar, hoy el día de hoy les voy a presentar el tratamiento psicológico del tabaquismo, enfocándome en la técnica del desvanecimiento. Entonces, ¿quién va a hacer esta presentación? Pues es María Fernanda, quien les habla. Entonces, bueno, básicamente para comenzar, quiero explicarles qué es el desvanecimiento. Entonces, el desvanecimiento es como una técnica operante en donde se da un cambio gradual de un estímulo que controla una respuesta de ensayos sucesivos. De modo que al final la respuesta se da tras un estímulo parcialmente cambiado o totalmente nuevo. Seguido de esto, entonces vamos a ver lo que es el tabaquismo. Básicamente el tabaquismo surge por la adicción a la nicotina, que se produce cuando el cuerpo pues como que necesita la nicotina y no la puede dejar de usar. Entonces la nicotina es como aquella sustancia química del tabaco que hace difícil como dejar la acción de fumar o la conducta de fumar. La nicotina produce efectos placenteros en el cerebro, pero pues digamos que estos son efectos temporales. Así que digamos que cuando nosotros fumamos por primera vez, entonces necesitamos como que cada vez ir fumando más y más para sentirnos bien. Y cuando la persona trata de detenerse, entonces experimenta cambios a nivel mental y físico que pues le desagradan y por eso se producen como cuando hay abstinencia, entonces les produce un periodo de recaimiento. A nivel de introducción, de acuerdo al... Esperen, aquí estoy acá porque creo que no sé. A nivel de introducción, de acuerdo al artículo que estaba proponiendo el profesor, entonces se basaba, digamos, como en el tratamiento psicológico del tabaquismo como un tratamiento eficaz, en donde se llevaba, digamos, a cabo este tratamiento aplicado hace 40 años para el tratamiento con las personas a la dependencia de la nicotina. Entonces, básicamente, estamos hablando, digamos, como de la primera causa evitable de mortabilidad en los países desarrollados. Entonces, de ahí surge el interés por el control y tratamiento hacia el tabaquismo. El tratamiento psicológico del tabaquismo como que ha sido el primer tratamiento efectivo disponible para tratar a los fumadores. Surge en los años 60 de la mano de las técnicas de modificación de conducta y se expande alrededor de los años 70. Allí se hace como las técnicas conocidas y utilizadas como las psicológicas conductuales, cognitivas, motivacionales y de prevención a la recaída. Ok, aquí, bueno, les voy a presentar como los reforzadores de la conducta de fumar. Tenemos reforzadores positivos que son el placer, la aprobación sexual, la estimulación, la relajación, la concentración, la memoria y la ejecución de tareas. Y dentro de los reforzadores negativos que hacen que se refuerce la conducta al fumar, es como que la persona como que evita o escapa de las señales de abstinencia, dice como que le reduce la tristeza, la ansiedad y el aburrimiento. Ahora acá vamos a enfatizarnos en la técnica de reducción gradual de ingestión de nicotina y alquitrán, que pues es la técnica de desvanecimiento. Básicamente, esta técnica fue desarrollada por Fox y Brock en el año 1979 y estos autores partían del supuesto de que la nicotina, como les comentaba anteriormente, era el factor responsable de la dependencia de los cigarrillos. Y pues fumar lo consideran una conducta mantenida por factores tanto fisiológicos como psicológicos. Entonces, por tanto, esta técnica del desvanecimiento se orienta a ambos componentes, los fisiológicos y los psicológicos. Se realizó un estudio realizado con esta técnica por los autores que les comenté anteriormente, en donde se pretendían como obtener un porcentaje clínicamente significativo de abstinencia. Y allí pues se pretendían que los sujetos que no abandonaran el tabaco fumasen menos cigarrillos con menor contenido de nicotina y alquitrán. Esta técnica pues implicaba un proceso paulatino de reducción de nicotina y alquitrán mediante el cambio semanal de la marca de cigarrillos.
La adicción al tabaco, pues es una combinación de una dependencia física a la nicotina, como les explicaba, y una dependencia psicológica al propio ámbito de fumar. Digamos que si la dependencia en un inicio fuera solamente física, bastaría con dejar de fumar durante una semana para no desear el cigarrillo. Sin embargo, fumar pues también es una conducta aprendida, en donde se incluye un conjunto de gestos y rituales muy difícil de abandonar debido a la práctica continua. Entonces, esta asociación con situaciones relajantes o agradables, como salir a charlar con amigos, acompañar el cigarrillo con un café, etcétera, tomarse un descanso en el trabajo, pues da sensaciones positivas al sujeto que se derivan de la conducta de fumar, en donde experimenta placer, relajación y alivio de los síntomas del síndrome de abstinencia. Digamos que aquí en esta técnica se empleaba como un método que implicaba un proceso gradual, como lo dice el desvanecimiento, es totalmente gradual y paulatino, en donde se daba la reducción de nicotina y alquitrán a través del cambio semanal de la marca de cigarrillos. Normalmente cada semana se reduce un 30% la cantidad de nicotina, de forma que, digamos, pasadas 3 semanas, el sujeto consume cigarrillos con un 90% menos de nicotina que cuando comenzó la terapia. Dentro de esto es importante controlar adecuadamente el proceso de reducción de cigarrillos, porque según se va reduciendo los cigarrillos, cada uno puede llegar a ser cada vez más reforzante. Los fumadores parece que alcanzan un nivel estable de nicotina en sangre, entonces digamos que es importante acompañar esta técnica de un proceso de autorregistro. Entonces aquí es donde el sujeto, se le pide al sujeto como que cumpla el autorregistro, como que llene la tablita en donde se recogen los datos como la cantidad de cigarrillos que fuma diario, la hora en que lo hace, qué siente al fumar el cigarrillo, en la situación en que lo hace y el placer o la sensación que le otorga al fumar. Dentro de las ventajas que tenemos de esta técnica es que básicamente se consigue un nivel de abstinencia adecuado, se tienen en cuenta, como ya les había mencionado, los factores fisiológicos y psicológicos para tratar pues, la adicción o el tabaquismo. Es aplicable a todo tipo de fumadores de manera, digamos, individual y en grupo y no es aversivo. Es una técnica, pues, digamos que es sencilla de usar y en caso de que se produzca recaídas, generalmente los sujetos vuelven a fumar, pero con marcas que tienen menos nicotina y alquitrán. Dentro de las desventajas tenemos dos principales. La primera de ellas es que cuando se aplica esta técnica pueden aparecer varios problemas. Una de ellas es la estandarización del contenido de nicotina de las marcas de tabaco que se venden en el estanco o en las máquinas expendedoras. Entonces, estas pueden no ser similar a la distribución de nicotina de los fumadores. Los fumadores pueden compensar, otra de las desventajas es que los fumadores pueden compensar las reducciones de nicotina cambiando la forma de inhalar y haciendo que la profundidad de la escalada sea cada vez mayor y más largas o más frecuentes, y cubriendo con los dedos los agujeros que tiene el filtro para facilitar la combustión. Sin embargo, pues digamos que como conclusión a todo este estudio que se llevó a cabo, es que las revisiones sobre esta técnica como que muestran una buena eficacia y pues varias guías clínicas y de procedimientos la indican como de uno de los tratamientos más eficaces y por ellos pues los de mayor elección. Distintos estudios realizados muestran un alto nivel de abstinencia entre los programas multicomponentes con niveles de abstinencia en torno al 50% del año en seguimiento. Un aspecto de gran importancia que se ha observado en los estudios que han utilizado esta técnica es que si los sujetos dejan de fumar, siguiendo este procedimiento, recaen, pero lo suelen hacer con marcas como que tengan menos nicotina. Además de esto, también en un número muy importante de casos, pasan a fumar menos cigarrillos de los que fumaban antes del tratamiento, tanto por su eficacia, sobre todo dentro del programa multicomponente, tiene como una de las desventajas que es, digamos, la carencia de los efectos secundarios y la posibilidad de ser utilizada con cualquier tipo de fumador. Esta técnica es una de las que más se está utilizando hoy en día, a pesar de, digamos, haber sido instaurada años antes, y tiene como resultado ser un elemento básico dentro de los programas multicomponentes. Por último, pues digamos que para darles un ejemplo acerca de esto, de cuando se logra hacer como una reducción gradual, es digamos
que la persona se limita, digamos, de lunes a lunes. Entonces empieza a bajar el número gradualmente de cigarrillos que consume. Entonces, por ejemplo, el primer lunes empieza a consumir un paquete de 20 cigarrillos, luego uno de 17, luego uno de 13, luego uno de 9, luego uno de 7 y así sucesivamente. Y cuando llega el domingo, entonces solo consume uno, y cuando llega el siguiente lunes, entonces ya no consume. O también lo que se hace es como retrasar el tiempo del consumir un cigarrillo. Entonces, cuando a la persona le entra como las ansias de consumirlo, lo que se hace es que, digamos, el lunes, cuando una vez le entra como la ansia de consumir el cigarrillo, retrasa su conducta, digamos, 2 minutos. Luego el martes la va a retrasar 6 minutos. Luego el miércoles la va a retrasar 10 minutos y así sucesivamente. Digamos, cuando llega el domingo la va a retrasar media hora. Entonces, pues así se produce un cambio gradual en la conducta que nosotros queremos modificar. Tengo un video, profe, no sé si lo alcanzo a mostrar. ¿Cuánto dura el video? Listo, ya lo comparto. ¿Tú mandaste las presentaciones al grupo? Las 3 chicas que expusieron. El camino para dejar el tabaco es fatigoso. Eso lo puede confirmar el doctor Thomas Herring, médico especialista en neumología y experto en el tratamiento del tabaquismo. Combatir el tabaquismo siempre vale la pena y es más fácil de lo que parece. Usted es experto en tratar el tabaquismo. ¿Por qué es tan difícil eliminar los cigarrillos? La mayoría de los fumadores son adictos. Presentan una adicción que resulta bastante maligna porque actúa eficazmente de 2 modos diferentes a la vez. Por un lado está la dependencia a la nicotina, que es un componente adictivo, y el otro componente adictivo es el condicionamiento, el hábito. El acto de fumar está bien integrado en la vida diaria, asociado a una gran variedad de situaciones positivas, de autorrecompensa, de relajación y muchas otras. Cuando se renuncia al tabaco, aparece en esas situaciones algo parecido a un vacío, y por eso surge el riesgo de recaída. Ahora todos estamos concienciados de que fumar no es saludable y a menudo aconsejo a mis pacientes que dejen de fumar. Algunos me responden que hace ya tantos años que fuman que ya son tan viejos que no merece la pena dejar de fumar. Debería contradecirlos. Por lo general, siempre se pueden medir y demostrar los beneficios de abandonar el tabaco, sea cual sea la edad del fumador y la duración del periodo en que fumó. Fumar siempre puede asociarse a cada una de sus enfermedades derivadas y siempre se le puede explicar al paciente qué beneficio saca al reducir el riesgo de sufrir un ataque al corazón, contraer un cáncer de pulmón, padecer insuficiencia respiratoria o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Estas 3 enfermedades son las 3 grandes asesinas que acortan la vida cuando alguien fuma por mucho tiempo. Pero el mayor beneficio es la reducción del riesgo de infarto cardíaco, medible a las pocas horas y días. Recibimos una carta desesperada de Gudrun Schemann de Australia. Quiere dejar de fumar pero no lo consigue. Supongamos que la señora Schemann visita su consulta para tratar su tabaquismo. ¿En qué consistiría el tratamiento? Primero trataría de averiguar los motivos que la inducen a dejar de fumar y una vez identificados, los reforzaría, trataría de que la paciente tomara mayor conciencia de ellos. En el caso de las adicciones fuertes, como obviamente es su caso, junto a los métodos de terapia conductual, recibiría medicación.
Pero en definitiva, la medida decisiva son los tratamientos psicológicos para acostumbrarse a la nueva situación, para reinventar un nuevo yo no fumador. ¿Qué probabilidades hay de que con este programa uno logre dejar de fumar? Por supuesto que en estos grupos también hay gente que recaerá y volverá a fumar. Sin embargo, conseguimos que la mitad de los pacientes se libere del tabaco a largo plazo para el resto de sus vidas. ¿Qué opina del cigarrillo electrónico? Soy ambivalente. Sabemos, por lo que han publicado las autoridades sanitarias inglesas, que se han posicionado claramente al respecto, que los cigarrillos electrónicos son bastante menos peligrosos que el tabaco. Ellas estiman que el riesgo es 20 veces menor que con el tabaco, lo que es algo significativo. Por otro lado, hay ciertos factores imprevisibles y daños que no podemos descartar por completo. No obstante, tenemos pacientes con los que la prioridad es que dejen de fumar lo antes posible, pero vemos que no lo consiguen. Los neumólogos nos vemos en situaciones en las que lo más importante es evitar que llegue más humo a los bronquios. A estos pacientes les recomendamos que cambien a los cigarrillos electrónicos. Para dejar el tabaco, en la primera parte de la entrevista habló de una terapia conductual que ofrecen a los pacientes. ¿No se puede hacer un poco de terapia conductual en casa, cambiando algunas cosas en nuestro comportamiento? ¿Podría darme algunos consejos prácticos para comenzar? Sí, uno debería planear esta decisión con antelación. Y la planificación incluye, para empezar, hacer una especie de inventario de cuánto fumamos y anotar en qué situaciones lo hacemos. Así es posible identificar las situaciones de riesgo y podemos transformarlas. Una típica situación es el café del desayuno, que suele ir acompañado de un cigarro. En tal caso, recapacitaré si puedo tomar el desayuno en otra parte. O si quizás decida también cambiar el café por un té. Es decir, cambiar tus hábitos para no tener la ocasión de fumar. Así es. ¿Y los chicles o parches de nicotina? Son apoyos sumamente valiosos porque disminuyen el síndrome de abstinencia. Tommy Allen, un espectador de Estados Unidos, nos ha escrito. Dice que dejó de fumar hace 2 años, pero que no consigue dejar los chicles de nicotina. ¿Qué le aconseja? Primero lo felicitaría por haber dejado de fumar. El riesgo que supone la nicotina para la salud es extremadamente bajo. Mi consejo es que lo vaya dejando poco a poco, pero en realidad a la nicotina no se le pueden atribuir riesgos demasiado peligrosos para la salud. ¿Cuál es el consejo más importante que le daría a nuestros espectadores que quieran dejar de fumar ahora mismo? Lo más importante es prepararse bien, hacer un plan y poner una fecha en la que podamos soportar mejor el estrés de los primeros días. También buscaría un aliado y buen asesoramiento sobre adicciones, para quizás recibir ayuda farmacológica, por ejemplo, con un médico. Listo, profe. Listo, gracias, señorita, muy amables. Permítame un instante, por favor. Bien, muchachos, entonces, Lady, ¿vas a comentar algo? Que tiene la mano arriba. Bueno, ok.
pues alguien comparte todas las presentaciones. Sí, claro, ellos lo tienen claro. Gracias. Listo. Puedes Gracias, bajar, era eso nomás. ok. Puedes bajar la mano, Lady. Adriana Meneses. Presente, profe. Lisette, ¿dónde anda Lisette? No la veo. Lizeth Franco, profe. Valentina Franco, sí. Sí, yo. Ah, ya, acá apareces con Valentina. Faisuli. Faisuli, ¿me escuchas? Bueno. Bueno, no sé si Faisuli me está escuchando, pero pues igual, las personas que mencioné, ahorita les voy a mandar un artículo para que por favor lo presenten para mañana. Bueno, yo se los envío ahorita le pido el favor a María Fernanda que me colabore con eso para que lo presenten para mañana. Vale, profe. ¿Les voy a pedir un favor? Qué pena. ¿Qué debe? El artículo que les enviaste a ellas hoy, ¿tú lo tienes en documento Word? No, está en PDF. Ay, bueno, no importa. ¿Y el que les vas a mandar a ellas, será que tú me lo podrías compartir? Pues si no son muchas páginas. Son muchas. Profe, qué pena. ¿El documento se presenta como la vez pasada, una exposición o cómo? ¿A qué te refieres, Valentina? Digamos, tú nos envías el documento, lo leemos y se hace una exposición o... Como lo hicieron ellas ahorita. Ah, listo. Ese artículo que tú dices, ¿cuántas páginas trae? O sea, hay un libro completo, creo que es el de María Fernanda, creo que es un libro completo, ¿cierto, Mafe? Sí, el del tabaquismo, profe, tiene como 394 páginas. Es No, no mucho. me sirve. Ok. Oye, no te afanes. Listo. Ok. Entonces ahorita les mando eso, por favor, más tardecito con la colaboración de María Fernanda. María Fernanda, haz la lista, por favor, si eres tan amable, de los estudiantes con la película que escogieron y me la envías, por favor. Bueno, porque ahí ya estaba yo mirando que lo hicieron por el WhatsApp del grupo, pero necesito entonces tenerlo ya en un documento aparte, por favor, María Fernanda. Listo, profe. Sí, señor. Me lo envías ahora, por favor. Bueno, muchachos, nos veremos entonces mañana. Un feliz día. Muchas gracias y que por favor se cuiden. Chao, muchachos, que estén bien. Gracias, profe. Igualmente, que tengan un buen Chao, día. chao. Igual, lo mismo. Chao, Profe, muchachos. ¿me regala su papetico, por favor? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Yo, María Fernanda. Ah, ya. Ok, claro que sí. Gracias, profe. Chao, Stephanie, Laura, Diego, Laura Bedoya, Londoño. Chao, profe, que esté bien. Paula, Valentina, Chao, Angie, profe. chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Jessica Vargas. Jessica Vargas, ¿tú estás sentada o estás, cómo es esa foto que aparece allí, Jessica Vargas? Parece como si estuviera acostada en el piso. Jessica. Supongo que estás como recostada contra una pared de madera, ¿cierto? Jessica. No, ella no me está escuchando. Sí, no me... Señor profe. Que pues parece como si estuvieras acostada. No, profe, estoy sentada. Sí, yo lo sé, es lo que está, o sea, como eso que está a tus espaldas, parece ser como si fuera el piso. Entonces, pues por eso te digo. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, Jessica Bueno, y profe, Laura. chao. Chao. Chao, Laura. Sí, María Fernanda, cuéntame. Profe, es que respecto a lo del el otro miércoles con la presencial, yo te podría enviar por interno la historia clínica de mi mamá donde dice que va a ser intervenida y el procedimiento que le van a hacer. ¿Tú no vas a ir el miércoles? No, no, señor, profe, no creo. Uno, por eso, porque es que a mi mamá no le han hecho la cirugía, profe, es porque no hay camas UCI, entonces ella está muy bajita de defensas. Wow. Y pues nosotros no salimos, pues, por cuidar a ella.
Y lo otro es porque pues a mí no me han hecho la prueba, pero pues igual digamos que tengo que tener los 15 días de aislamiento por el contacto que tuve con la persona, pero como no me han hecho la prueba, entonces no tengo como un soporte, sino simplemente por lo que ya me dijeron guardar el distanciamiento, el aislamiento y ya. Pero entonces sí lo que necesitaría es el soporte de mi mamá, como para dejar el precedente de eso. Sí, pero a ti te han hecho, o sea, no te han hecho ningún examen a ti. No, no señor, ¿Tú absolutamente ya lo pediste? yo me fui por urgencias el jueves pasado, pero me dijeron que esto no era una urgencia, que las urgencias estaban así y que ahí podría contraer el virus, entonces que tenían que pedir una cita prioritaria, pero la cita prioritaria no me la dieron. Entonces, digamos que también por cuidar a mi mamá y no quedarme como con ese montón de gente, pues estoy buscando un espacio a ver si me la hacen en Famisanar aquí de Soacha, pero no me han dado una hora, entonces estoy Pero como para eso. algo que yo sé, María Fernanda, es de que lo pueden hacer a domicilio, que te hagan esa prueba a domicilio. Sí, pero se demoran 72 horas. Pues ya lo hubieras pedido, mujer. Ya, pero no, es que no sé qué está pasando, profe, porque ya ya dijimos que tuvimos contacto, reportamos los síntomas, nos dijeron simplemente guarde el aislamiento, si usted tuvo contacto directo con la persona, guarde aislamiento y ya. Y Bueno. estoy 32 horas, entonces no tengo como nada que hacer si no estamos acá esperando a ver si viene. De pronto es que no sé si en Famisanar está muy colapsado esto, pero no nos han querido dar respuesta de nada. Sí, igual entonces envíame eso y recuérdales a ellos quiénes son los que no van a ir Y que presencial para... también envíen los soportes. Sí, por favor. Ah, listo. Y profe. miramos entonces cuándo hacen ustedes la presentación. Si el martes virtual, sí, Hacemos la exposición. sí, exactamente. Sí. Listo. Pues. Pero necesito saber primero que tengan ese aval médico de los que no ¿Listo? pueden asistir, pero digamos en el caso tuyo, pues ya sé que es con la historia clínica de tu mami, Sí, sí. y con las otras personas que sí que me lo avalen con el nombre propio de cada uno. ¿Sí? Listo. Bueno, Sí. creo que hay una niña que es con respecto a al hijo. Stephanie Salazar, Sí, sí, señor. entonces que también ella, pero escríbele por interno para que no lo sepan, pues, o sea, no tienen por qué saberlo en el WhatsApp del grupo, sino las personas, solamente en el WhatsApp del grupo tú lo que vas a colocar es quiénes son los que no van a asistir presencialmente el próximo miércoles. Listo. Y ya cuando ellos te escriban, entonces tú a cada uno de ellos de manera individual le vas a escribir que por favor me envíen el soporte médico. Listo. ¿Vale? Listo, Por favor. sí, señor. Y Listo, vale. ahorita te escribo para los artículos para estas personas, para Adriana Meneses, para Lisette, para Faisuli, para que lo tengan para mañana. Bueno. Listo. ¿Y Listo, qué sí, otra sí. cosa? Ah, y la lista de las películas con sus respectivos estudiantes. Listo, sí, señor. Listo, Entonces, hoy señorita. envío todo eso. Listo, profe. Muchas Chao, gracias. cuídate, que te mejores, que te vaya muy bien, chao. Gracias, Cuídate profe. mucho, chao. Bueno, chao.